con nosotros platicando sobre este tema tan importante, la teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Lo escuchamos, maestro. Bien, buenas tardes, ¿se escucha? Correctamente, maestro, lo escuchamos. Bien, primeramente, doctor, agradecerle la invitación para, pues, platicar sobre este tema. Yo creo que es de trascendente importancia, ¿no? Es muy trascendental. Entonces, yo algunas veces impartiendo cursos a ministerios públicos, alguna vez preguntaba qué tanto sabíamos de teoría del delito, porque nos habíamos abocado al estudio del sistema acusatorio, ¿no, amigo? Entonces, de repente les decía, bueno, ¿cuáles son los elementos objetivos? ¿Cómo está estructurado? La teoría del delito y pues no todos sabían algunas preguntas que se les hacía. Por ejemplo, le preguntaba, bueno, ¿qué me puede decir del principio de accesoriedad limitada? ¿Qué me puede decir del principio de accesoriedad externa? El delito el dolo convergente, cosas así. Y que en su momento, pues, descuidamos el estudio de esos temas que son torales, ¿no? Para el sistema acusatorio. Algunas clases que he tomado de algunos maestros han dicho que en este sistema acusatorio pues se va a desprender quién es quién en base a la teoría del delito también, ¿no? O sea, que lo debemos combinar con el proceso penal acusatorio. Y pues cursos de acusatorio hay en todos lados, ¿no? Yo, por ejemplo, he querido inscribirme a un curso por ejemplo, que es importante o para mí es importante, los delitos en particular. Y muy pocos cursos he encontrado de delitos en particular, ¿no? Casi pues no he visto, ¿no? Entonces, pues ahí tenemos, primeramente, bueno, creo que sí hay varios conectados, a ver si nos pueden ayudar con lecturas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que lo primero, si vamos a estructurar una teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, primeramente deberíamos de leer el artículo 141 y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Hay un esquema que incluso cuando manejo o cuando llego a impartir clases de teoría del delito, lo manejo primeramente. Si nosotros habláramos de una teoría del delito conforme al código penal para la Ciudad de México, en su momento pudiéramos decir, a mi consideración, que hay una conducta, esta conducta a su vez es típica, antijurídica y culpable. Entonces, tendríamos aspecto negativo que sería ausencia de conducta, tipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Pero para estudiar esta conducta típica tenemos que estudiar el tipo penal, decir qué es el tipo penal, ¿sí? Nosotros sabemos que en su momento el tipo penal está compuesto por elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Si nosotros quisiéramos checar una estructura de estos elementos, primero tendríamos que tener el primer elemento que sería sujeto activo del delito, segundo elemento sujeto pasivo del delito, tercer elemento que sería calidad en el sujeto activo del delito, y de acuerdo a la calidad del sujeto activo del delito podríamos decir que los delitos son comunes o especiales. Entonces, los especiales a su vez se dividen en propios, impropios y de propia mano. El siguiente elemento sería calidad en el sujeto pasivo. El siguiente elemento sería una conducta, que la conducta a su vez se subdivide en acción y omisión. La omisión a su vez se subdivide en omisión simple y comisión por omisión. También pudiéramos clasificar como el siguiente elemento el bien jurídico tutelado,
El bien jurídico tutelado, que puede ser personal, suprapersonal o macrosocial, disponible e indisponible. El siguiente elemento sería el objeto material, que puede ser persona o cosa, ¿sí? El siguiente elemento pudiéramos decir que son las circunstancias de tiempo, modo y lugar exigibles en algunos tipos penales, ¿sí? El siguiente elemento que pudiéramos tener ahí también es el resultado que puede ser formal o material. Algunos, como el maestro Rubén Quintino Cepeda, incluyen la teoría de la imputación objetiva, y mencionan creación de un riesgo no permitido, concreción de ese riesgo no permitido en un resultado y que el resultado pertenezca al ámbito protector de la norma. Entonces ahí tendríamos los elementos objetivos del tipo penal. Ya decíamos sujeto activo, sujeto pasivo, calidad en el sujeto activo, calidad en el sujeto pasivo, la conducta que puede ser de acción o de omisión simple y comisión por omisión, el bien jurídico tutelado, el objeto material, en su momento las circunstancias de modo, tiempo, lugar, ¿sí? También tenemos los medios comisivos, que puede ser violencia física, moral, o otros medios comisivos, el resultado formal y material. Principalmente tendríamos estos elementos, no en todos. Me exigen todos estos elementos, deberíamos de preguntarnos en qué tipo penal es el que sí exigen todos los elementos, ¿no? Por ejemplo, la calidad en el sujeto activo muchas veces no me exige ninguna calidad. Por ejemplo, el delito de homicidio, el que prive de la vida a otro, no me exige ninguna calidad, ¿sí? Pero homicidio en relación al parentesco sí me exige una calidad en el sujeto activo, incluso en el sujeto pasivo, ¿sí? Entonces ahí tendríamos los elementos objetivos, y los siguientes elementos serían elementos subjetivos. Los elementos subjetivos pueden ser genéricos y específicos. Los genéricos son dolo y culpa. Principalmente tenemos las figuras de dolo directo, dolo eventual y dolo directo, indirecto y eventual, ¿sí? Y la culpa con representación y culpa sin representación. Yo creo que una de las mayores problemáticas que se ha presentado es entre dolo eventual y culpa con representación. En alguna plática con el maestro Díaz Aranda, yo escuchaba que decía en dicha conferencia que normalmente él cree que en todos los delitos de tránsito de vehículos, en lugar de ser culposos, son dolosos eventuales, ¿no? Fíjense que acaba de llegar uno al juzgado donde trabajo, no me tocó a mí, y nomás en términos generales se los voy a decir, ¿sí? Resulta que hay un vecino que tiene unos perros de pelea, y en su momento se escapan los perros de pelea, se brincan al terreno del vecino de al lado, y en su momento empiezan a agredir al vecino. En este caso desprenden la nariz, le causan lesiones en el cuello, y a consecuencia de dichas lesiones pierde la vida. Dicen que en su momento se asomaron los dueños del perro, tanto el matrimonio, tanto X1 como X2, y no hicieron nada para quitárselo, ¿no?, al perro de encima a esta persona, y lo llevaron por homicidio culposo. Me pregunto hasta dónde podría ser culposo, o efectivamente sería dolo eventual, ¿sí? Recuerdo también un caso, si no mal recuerdo, en Iztapalapa, que iba la mamá agarrando a su hijo o hija, no me acuerdo bien, y en su momento pasan cerca de una reja, él saca la cabeza a un perro, y en su momento lo mete o lo introduce al domicilio, y ahí priva de la vida a dicho menor. También, ¿qué sería? ¿Habría responsabilidad penal o no para el dueño del perro, no? Y para eso tendríamos que checar los delitos de omisión, omisión simple o comisión por omisión, ver la calidad de garante, que puede ser por asunción o por injerencia, ¿sí? Entonces, ahí yo creo que con con esa parte de la teoría del delito pudiéramos resolver estos asuntos, ¿no?
Y entonces, decíamos, también tenemos elementos subjetivos específicos que ya lo hemos platicado con anterioridad, que son ánimo, propósito, motivo, fin, etcétera, ¿sí? Por ejemplo, el delito de secuestro tiene un elemento subjetivo específico que es con la finalidad de obtener un rescate, ¿sí? Independientemente que se cobre o no el rescate, pero esa es la finalidad que es para obtener un rescate. Entonces, así tendríamos elementos objetivos, elementos subjetivos y elementos normativos. Los elementos normativos, diríamos, son aquellos elementos del tipo penal que para su entendimiento se necesitan ser comprendidos bajo una norma de índole cultural o una norma jurídica, ¿sí? Entonces, sin los cuales no podríamos entender bien el tipo penal. También posteriormente tenemos en su momento el segundo elemento que es la antijuridicidad. La antijuridicidad, necesitamos checar la antijuridicidad formal, la antijuridicidad material. En su momento el injusto penal y el juicio de antijuridicidad que se realiza, ¿sí? Entonces ahí tendríamos normalmente, por ejemplo, el Código de la Ciudad de México en su artículo 4 señala que no habría delito si no se lesiona o se pone en peligro el bien jurídico tutelado. O sea, si yo no lo lesiono o no lo pongo en peligro, no habría delito, ¿sí? ¿Por qué? Porque no habría antijuridicidad formal o digo antijuridicidad material. No habría antijuridicidad material. Entonces, algunas veces he escuchado amigos que han ganado ciertos asuntos en base a esto. Alguna vez escuchaba y en una de las clases que tomo de sistema acusatorio y escuchaba que en el delito de extorsión, unos policías paran a un sujeto X1 y en su momento dice que esta persona les ofrece la cantidad de 5,000 pesos con tal de que no lo detengan, ¿no? Entonces lo detienen por el delito de extorsión y en su momento el profesor que nos daba la clase decía, bueno, pudiera haber antijuridicidad material o no. Dice, en su momento el abogado de la defensa puede llamar a declarar a los elementos de la policía y preguntarles si en su momento ellos habrían recibido o no la cantidad de 5,000 pesos o si habría posibilidad y que ellos dijeran no, nosotros no íbamos a recibir esa cantidad y que dijeran, ay, ¿por qué no iba a recibir esa cantidad? Porque somos incorruptibles, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que ni tan siquiera se hubiera puesto en peligro el bien jurídico tutelado, ¿sí? O sea, que no se hubiera, y dice, por lo tanto, no habría delito, o por lo menos así dice el artículo 4 del Código Penal para la Ciudad de México, ¿sí? Entonces ahí tendríamos el aspecto negativo o básico de la antijuridicidad, que serían las causas de justificación que dinamitan la antijuridicidad. La aparición de estas causas de justificación en su momento las tenemos como consentimiento presunto, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. El siguiente elemento que se tocaba, que era en su momento, o que lo veíamos, era culpabilidad. Entonces ahí tendríamos que checar capacidad de culpabilidad, el error de prohibición que puede, bueno, en su momento tenemos que, les decía, podemos checar la imputabilidad también dentro de esto, que es lo que pudiéramos verificar en su momento la conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. Esos serían los elementos normales que diríamos, bueno, ¿qué es lo que tenemos?
el concepto de capacidad de culpabilidad, conciencia de la antijuridicidad y la exigibilidad de otra conducta. A mí me preguntan, me dicen, 400 minutos, yo lo veo bien, no. Compañero, ¿puede cerrar su micrófono y su cámara, su micrófono, compañero? Está registrado con números. Micrófono nada más, por favor. Gracias. Bien, y entonces ahí tendríamos el aspecto negativo. El aspecto negativo que seríamos la inimputabilidad, el error de prohibición, les decía que puede ser directo y indirecto. Y el estado de necesidad disculpante y la inexigibilidad de otra conducta. En términos generales, ahí tendríamos que los elementos del tipo que son objetivos, subjetivos y normativos, y en su momento el aspecto negativo del tipo, que sería atipicidad, cuando falta alguno de los elementos del tipo que serían elementos objetivos, subjetivos o normativos. Si se da una falta de estos elementos, pues diríamos hay una causa de atipicidad, por lo tanto no hay tipicidad. También se dice que se presenta cuando hay un error de tipo invencible y un error de tipo invencible cuando no admite configurarse culposamente. Entonces ahí tendríamos las causas de atipicidad. Tendríamos también en su momento la antijuridicidad. Ya vimos que hay antijuridicidad formal, material, injusto, penal, y el juicio de antijuridicidad. Entonces, el aspecto negativo que destruye la antijuridicidad es la aparición de las causas de justificación. Y posteriormente, decíamos, hay culpabilidad. ¿Cuáles son las causas que destruyen la culpabilidad? Es la inculpabilidad. Entonces, así anteriormente manejábamos que hay una conducta, esta conducta debe ser típica, antijurídica y culpable, que pudiera haber una causa de tipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Pero como les decía, podemos estudiar la teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Para eso tendríamos que checar el artículo 141 en su párrafo segundo, o sea, después de las fracciones, y checar la definición que nos da, en este caso, de clasificación jurídica, ¿sí? Y posteriormente tendríamos que checar el artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que yo creo que estaría muy vinculado con el artículo 410, 406, párrafo último, penúltimo y antepenúltimo, ¿sí? Asimismo, tendríamos que checar el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en base a esto pudiéramos, yo creo, desprender una teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales. Conforme a esta teoría, algunos opinan que en su momento una teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales sería que habría tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad. Y su aspecto negativo, que sería atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad. Yo, de acuerdo a los artículos 410, 327 del Código Nacional y demás, yo creo que sí se pudiera hablar que hay una conducta típica, antijurídica y culpable, ¿sí? O sea, con los 4 elementos. Al final de cuentas, el tipo penal no es otra cosa que es la descripción de esa conducta contenida en un tipo penal, ¿sí? Entonces, para mí los elementos del delito, de acuerdo al artículo 141 y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como el 410 de dicho ordenamiento legal, para mí el delito, de acuerdo al código, sería una conducta típica, antijurídica y culpable. Su aspecto negativo sería atipicidad,
causas de justificación y causas de inculpabilidad. Recordemos que tenemos un comportamiento de un ser humano y ese comportamiento vamos a checar si se adecua o no al tipo penal. Por lo tanto, tendríamos una conducta, o sea, un elemento fáctico que vamos a verificar si se adecua o no a la conducta descrita en el tipo penal. O sea, tenemos un elemento fáctico, una conducta de facto y una conducta jurídica, ¿sí? Entonces, no sé si alguien me puede ayudar con la lectura del artículo 141. ¿Alguien? Adelante, compañeros. Si tienen su código a la mano. Pueden abrir su micrófono. Maestro Lenin, ¿me puede ayudar con el artículo? Creo que se fue al baño. Sí, ¿me escucha? Sí, lo escuchamos. Adelante. Sí. Ok, ¿el primer párrafo o todo, maestro? Después de la fracción tercera que dice clasificación jurídica, ve que viene 1, 2 y 3, el siguiente párrafo. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público, se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. Bien, este También podrá párrafo, ordenar. si se dan cuenta, sí, nada más este párrafo, ¿sí? Fíjense, de este párrafo podemos desprender que lo que se requiere para una clasificación jurídica es el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención, la naturaleza de la conducta y en su caso la clase de concurso correspondiente, ¿sí? Entonces, estos serían que los elementos de la clasificación jurídica. Por ejemplo, si alguien priva de la vida a otro, ¿qué tendremos que verificar? Primero, el tipo penal que se atribuye. ¿Qué sería el tipo penal? Pues homicidio, digamos, vamos a dejar un homicidio simple. El grado de ejecución. La ejecución que pudiera ser consumado o tentado. En este caso decimos que priva de la vida a otro, entonces habría una consumación, pero la consumación puede ser instantánea, permanente o continuada. En este caso estamos hablando de una consumación instantánea, ¿sí? La forma de intervención puede ser que puede ser autor material, coautor o autor mediato, o puede ser partícipe inductor o partícipe cómplice. Si decimos que el sujeto X1 priva de la vida a X2, estaríamos hablando de autoría material. Y la conducta que puede ser de acción o de omisión. La conducta en este caso sería, digamos, de acción. Puede ser dolosa o culposa. Si es con la voluntad de quererlo privar de la vida, ¿qué diríamos? Pues es en su momento, es dolosa. Entonces, ¿qué tendríamos? Homicidio simple, consumado instantáneamente, donde interviene el autor directo en forma de acción dolosa. Ahí tendríamos la clasificación jurídica, ¿sí? Entonces, siempre que vamos a tener esto, tendríamos el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta. Entonces, estos elementos de la clasificación jurídica los podemos ir en su momento
dividiendo, ¿sí? Por ejemplo, decimos el tipo penal que se atribuye. El tipo penal que se atribuye, lo primero que debemos tomar en cuenta, si se lesionó o se puso en peligro el bien jurídico tutelado, ¿sí? Todo tipo penal tiene un bien jurídico. Ejemplo, el homicidio, ¿qué bien jurídico protege? La vida. Y deberíamos de checar si se lesionó o se puso en peligro la vida, ¿sí? Si se puso en peligro únicamente la vida, estaríamos en un hecho delictuoso de tentativa, un homicidio cometido en grado de tentativa. Entonces ahí deberíamos de checar si se lesionó o se puso en peligro el bien jurídico tutelado. Y asimismo, deberíamos de verificar dónde se encuentra protegido ese bien jurídico, ¿sí? En este caso de la vida, ¿dónde se encuentra protegido este bien jurídico, que es la vida? En el delito de homicidio. Dice homicidio, ¿qué es? El que priva de la vida a otro. Entonces ahí tendríamos que verificar tipo penal que se atribuye. Normalmente es el punto de partida que debemos atender primeramente. Entonces, decir que se lesionó o se puso en peligro un bien jurídico tutelado, ¿sí? Y posteriormente deberíamos de preguntarnos dónde se encuentra protegido este bien jurídico tutelado. Entonces, identificado el tipo penal que se atribuye, se deberían de dar tres consecuencias. Primero, todo tipo penal supone entonces que se lesionó o se puso en peligro un bien jurídico tutelado, es decir, un grado de consumación. Bien, recordemos que la consumación que puede ser instantánea, permanente o continuada. Entonces tenemos consumación instantánea, consumación permanente y consumación continuada. Pero también el delito se puede llevar, decíamos, en grado de tentativa. Tentativa acabada, tentativa inacabada, pero también la tentativa se pueden desistir de la misma, ya sea eficazmente o ineficazmente, ¿sí? Entonces tendríamos tentativa acabada, tentativa inacabada, tentativa acabada eficazmente desistida y tentativa inacabada eficazmente desistida, pero ambas clases de tentativa también se pueden desistir de manera ineficaz. Por lo tanto, los grados de ejecución que tendríamos, consumado instantáneamente, consumado permanentemente, consumado continuadamente, tentativa acabada, tentativa inacabada, tentativa acabada eficazmente desistida, tentativa acabada ineficazmente desistida, tentativa inacabada eficazmente desistida y tentativa inacabada ineficazmente desistida. Estos serían los grados de ejecución. Si se dan cuenta de que estaríamos hablando del iter criminis, camino que recorre el delito desde su ideación hasta su consumación, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, tenemos una consumación y la consumación también se puede dar en grado de tentativa. El siguiente elemento que maneja la clasificación jurídica, primero decíamos el tipo penal que se atribuye, el segundo elemento son los grados de ejecución, y los grados de ejecución es la parte externa del iter criminis, ¿sí? El siguiente elemento son las formas de intervención. Si nosotros checamos las formas de intervención de acuerdo a nuestro Código Penal para la Ciudad de México, nosotros tendríamos tendríamos que el sujeto activo puede ser autor directo, puede ser también coautor, autor mediato, partícipe inductor y partícipe cómplice, ¿sí? Entonces, de acuerdo al Código de la Ciudad de México, que pudiera ser autor directo, coautor, autor mediato, partícipe inductor y partícipe cómplice. Entonces, ahí, ¿qué tenemos? Los elementos de la clasificación jurídica, el primero decíamos es el tipo penal que se atribuye, el segundo elemento son los grados de consumación, resumidos que sería consumación y tentativa, y el tercer elemento que es la forma de
intervención, ya sea autor o partícipe del delito, ¿sí? Y el siguiente elemento que pudiéramos encontrar sería el concurso de delitos. Vemos que el concurso puede ser ideal o formal, irreal o material, ¿sí? Entonces tendríamos que los elementos de la clasificación jurídica que serían tipo penal que se atribuye, tipo penal que se atribuye, grado de ejecución, forma de intervención delictiva y naturaleza de la conducta y concurso de delitos, ¿sí? Entonces tendríamos estos 4 elementos y ya dividimos el tipo penal que se atribuye, decimos que debemos estar atentos que bien jurídico se lesionó o se puso en peligro. Y decimos los grados de ejecución, que es consumación instantánea, permanente, continuada, tentativa acabada o inacabada, y ambas tentativas se pueden desistir eficazmente o ineficazmente, ¿sí? Entonces ahí tendríamos estos elementos con los cuales yo considero que pudiéramos construir una teoría del delito conforme a sus elementos. El maestro Rubén Quintino señala que hay razones de mérito y razones de demérito. Y en su momento tendríamos ahí que son razones de mérito justificantes, de acuerdo al artículo 405, fracción 2 del Código Nacional, sería la legítima defensa, estado de necesidad justificante, consentimiento presunto, ejercicio de un derecho y cumplimiento de un deber. Y las razones de mérito exculpantes serían, conforme a la fracción 3 de dicho ordenamiento legal, el error de prohibición invencible, que puede ser directo o indirecto, el estado de necesidad disculpante, la no exigibilidad de otra conducta y la inimputabilidad. Ahí tendríamos entonces razones de mérito justificantes y razones de mérito exculpantes, de acuerdo a la fracción 2 y 3 del Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿sí? ¿Me puede leer el artículo 405, licenciado Lenny? ¿405, maestro? Por favor. Sí. Sentencia absolutoria. En la sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento ordenará que se tome nota del levantamiento de las medidas cautelares en todo índice o registro público y policial en que figuren y será ejecutable inmediatamente. En su sentencia absolutoria, el Tribunal de Enjuiciamiento determinará la causa de exclusión del delito, para lo cual podrá tomar como referencia, en su caso, las causas de atipicidad, de justificación o inculpabilidad bajo los rubros siguientes. Son causas de atipicidad la ausencia de voluntad o de conducta, la falta de alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima, que recaiga sobre algún bien jurídico disponible, el error de tipo vencible que recaiga sobre algún elemento del tipo penal que no admita, de acuerdo con el catálogo de los delitos susceptibles de configurarse de forma culposa previsto en la legislación penal aplicable, así como el error de tipo invencible. Son causas de justificación, el consentimiento presunto, la legítima defensa, el estado de necesidad justificante, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. Como tercero, son causas de inculpabilidad, el error de prohibición invencible, el estado de necesidad disculpante, la inimputabilidad y la inexigibilidad de otra conducta. De ser el caso, el Tribunal de Enjuiciamiento
también podrá tomar como referencia que el error de prohibición vencible solamente atenúa la culpabilidad y con ello atenúa también la pena, dejando subsistente la presencia del dolo, igual como ocurre en los casos de exceso de legítima defensa e imputabilidad disminuida. Bien, entonces dice el artículo 405 que Buenas tardes, se señor. podrán tomar en cuenta, ¿no? Y dice, se Mire, la podrán llamamos, entender. pero Sí. Adelante, pues. Sí, entonces dice que se podrán tomar en cuenta y dice las causas de atipicidad, las causas de justificación y las causas de inculpabilidad. Y dice, en base a esto se podrá dictar una sentencia absolutoria, ¿sí? Cuando existe una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Y dice en la fracción primera, de acuerdo a lo que leyó el maestro Lenin, dice, habrá una causa de atipicidad cuando hay ausencia de conducta. La segunda es cuando falta alguno de los elementos del tipo penal. Fíjese, ausencia de conducta, si algunos pensaran que únicamente el delito sería tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad, no tendría a mi consideración que mencionarse que debe de haber una ausencia de conducta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se dice que cuando falta alguno de los elementos del tipo penal y si en su momento se refiere al elemento fáctico, cuando dice falta alguno de los elementos del tipo penal ya se estaría refiriendo a esa, a que falta la conducta, ¿no? O sea, que hay una ausencia de conducta. Entonces, la fracción primera señala primeramente ausencia de conducta cuando falta alguno de los elementos del tipo penal, el consentimiento de la víctima cuando hay un error de tipo, cuando se presenta un error de tipo vencible, pero que no admite configurarse de manera culposa, y cuando hay un error de tipo invencible, y cuando hay un error de tipo invencible. Recordemos que el error de tipo invencible excluye dolo y culpa, y el error de tipo vencible excluye que el dolo, pero deja subsistente la culpa, siempre y cuando admita dicha forma de realización. No todos los delitos pueden ser cometidos de manera dolosa o culposa. Por ejemplo, algunos dicen el delito de violación únicamente se puede cometer de manera dolosa. No puede decir, por infringir un deber de cuidado, cometí el delito de violación. No. Entonces, hay delitos que sí se pueden cometer de manera dolosa o culposa, como que sería el delito de homicidio, el delito de lesiones, sí se podrían cometer de manera dolosa o culposa. Entonces ahí tenemos que, dicen, cuando haya una causa de atipicidad, dice la fracción primera y nos señala cuáles son las causas de atipicidad, se debería dictar una sentencia absolutoria. Pero no solo en esos casos, pudiera ser que hay una conducta típica, pero que no sea antijurídica. Por ejemplo, que se haya privado de la vida a una persona, pero que se haya privado en legítima defensa. Entonces ahí tendríamos una causa de justificación. La causa de justificación que destruye la antijuridicidad. Por lo tanto, no habría delito, porque decimos, para que haya delito, ¿qué se requiere? Que haya una conducta que sea típica, que sea antijurídica y que sea culpable. Entonces, ¿qué destruyen las causas de justificación? La antijuridicidad. ¿Y qué destruyen las causas de inculpabilidad? Destruyen la culpabilidad. En su momento señala el código, en su fracción tercera, causas de inculpabilidad, inimputabilidad, el error de prohibición invencible, ¿sí? Error de prohibición invencible, estado de necesidad disculpante, estado de necesidad disculpante. Recuerden que el estado de necesidad puede ser una causa de justificación o puede ser una causa de inculpabilidad, ¿sí? Y la no exigibilidad de otra conducta. Entonces ahí tendríamos
que una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad pueden que en su momento se puede dictar una sentencia absolutoria. Por eso yo digo que de acuerdo al Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando el artículo 141 y 405 del Código Nacional, podemos checar que para mí el delito que sería una conducta, que esta conducta debe ser típica, antijurídica y culpable. ¿Qué destruiría la conducta típica? Una causa de atipicidad. ¿Qué destruiría la antijuridicidad? Una causa de justificación. ¿Y qué destruiría la culpabilidad? Una causa de inculpabilidad. Entonces, ¿qué diríamos? El Ministerio Público debe de acreditar una conducta típica, antijurídica y culpable. El abogado de la defensa, ¿qué debería de decir? Pues que hay una causa de atipicidad, una causa de justificación o una causa de inculpabilidad. Entonces decíamos, ¿qué es lo que debemos tomar en cuenta? De acuerdo al artículo 141 que habla de clasificación jurídica, veíamos que los elementos de la clasificación jurídica son 4. Es el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución, la forma de intervención y la naturaleza de la conducta y en su caso el concurso de delitos si es que hubiere. Entonces tenemos tipo penal que se atribuye, grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza de la conducta. Nosotros decíamos que los grados de ejecución es, ¿qué? Decíamos es consumación y es tentativa. La consumación que decíamos que es instantánea, permanente y continuada. Y la tentativa que es acabada, inacabada y que ambas se pueden desistir eficaz o ineficazmente, ¿sí? Las formas de intervención, decíamos, tenemos autor directo, coautor, autor mediato, partícipe inductor y partícipe cómplice, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos un esquema de formas de intervención y grados de ejecución. Los grados de ejecución, decíamos, es la parte externa del iter criminis. Posteriormente, ¿qué tendríamos? Una conducta que puede ser de acción o de omisión. Y la acción puede ser dolosa o culposa. La omisión puede ser también dolosa o culposa. Por eso decimos que ahí tendríamos que tipo penal que se atribuye, grado de ejecución, forma de intervención y naturaleza de la conducta. Y en su caso, concurso de delitos. Decíamos, el concurso puede ser ideal o formal, real y material. Entonces, de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que nos establece cuál es la clasificación jurídica, deberíamos de tener en cuenta para la clasificación jurídica pues estos elementos de la clasificación, ¿sí? Y posteriormente, al relacionarlo con el artículo 405 del Código Nacional, yo considero que podríamos decir que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, y que en caso de dictar una sentencia absolutoria se debería de acreditar una causa de atipicidad, una causa de justificación y una causa de inculpabilidad. Si se dan cuenta, pudiéramos utilizar el mismo esquema que ya habíamos mencionado anteriormente. Decíamos todo tipo penal que tiene elementos objetivos, subjetivos y normativos. Los elementos objetivos, decíamos, tenemos que sujeto activo, sujeto pasivo, calidad en el sujeto activo, calidad en el sujeto pasivo, conducta que puede ser de acción u omisión, el bien jurídico tutelado, el objeto material, el resultado que puede ser formal o material, medios comisivos, circunstancias, y en su momento algunos incluyen teoría de la imputación objetiva del resultado, ¿sí? Pero digamos que quitemos este último elemento y decimos los elementos subjetivos que son dolo bueno, que se dividen en genéricos y específicos. Los genéricos son dolo y culpa y los específicos son ánimo, propósito, motivo, fin, son elementos diferentes al dolo y la culpa, ¿sí? Y posteriormente, decíamos, tendríamos que
atipicidad. ¿Cuándo se da la atipicidad? Cuando falta algún elemento objetivo, que ya dijimos, cuando falta algún elemento subjetivo o cuando falta un elemento normativo, ¿sí? Habría atipicidad, pero también se da atipicidad cuando hay ausencia de conducta, cuando hay el consentimiento de la víctima. Por ejemplo, no pudiéramos hablar de robo cuando la víctima consintió que en su momento usaran su vehículo, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos el consentimiento de la víctima, también tendríamos el error de tipo invencible y también tendríamos el error de tipo vencible cuando no admite configurarse culposamente. Y el siguiente elemento que decíamos, la antijuridicidad, que puede ser formal, material, juicio de antijuridicidad y injusto penal. Y tendríamos como su aspecto negativo que la destruye, es que las causas de justificación, consentimiento presunto, legítima defensa, estado de necesidad, cumplimiento de un deber y ejercicio de un derecho. Estas causas de justificación, ¿dónde están? Fracción segunda del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Las causas de atipicidad, ¿dónde las encontramos? Fracción primera del artículo 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y las causas de inculpabilidad, que serían fracción tercera del Código Nacional de Procedimientos Penales. Entonces ahí tendríamos una conducta típica, antijurídica y culpable que la destruye. A la tipicidad, las causas de atipicidad, que destruye la antijuridicidad, las causas de justificación, y que destruye a la culpabilidad, la inculpabilidad. Entonces, siguiendo a Guillermo Saurer, tendríamos que los elementos positivos del delito, de acuerdo al Código Nacional, es una conducta típica, antijuridicidad y culpabilidad. Su aspecto negativo, atipicidad, causas de justificación y causas de inculpabilidad, y que nos sigue sirviendo el modelo que pues, anteriormente se manejaba de teoría del delito. Fíjense, ya posteriormente sería cuestión de darle contenido a cada una de estas figuras, pues en otro curso de teoría del delito, ¿no? Pero yo creo que si tenemos un panorama general, un esquema, pudiéramos ubicar cada una de las figuras. Por ejemplo, algo que me llama la atención, en los delitos permanentes, en el delito permanente dice, se viola el mismo precepto legal y la consumación se prolonga en el tiempo. Y dicen, bueno, mientras se mantenga el estado antijurídico en que se ha sometido a la víctima, se podría seguir dando una forma de autoría o una forma de participación, o incluso si se mantiene en el estado antijurídico a la víctima, se pudiera seguir dando, se pudiera dar legítima defensa, ¿sí? O sea, mientras se mantenga ese estado antijurídico. Ejemplo, si a alguien le privan de la libertad, pudiera alegarse que para lograr que lo pusieran en libertad, legítima defensa, aunque ya hayan pasado varios días, sí, porque se mantiene en el estado antijurídico a la víctima. O puede alguien intervenir todavía como autor o partícipe, aunque no haya participado en la privación de la libertad en primer momento, sí, mientras se mantenga el estado antijurídico en que se ha sido sometido la víctima. Y aquí el sujeto activo puede impedir que se siga consumando el delito, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un secuestro puede impedir que se siga consumando, sí, lo deja en libertad y ya no se sigue consumando. O sea, se constriñe el bien jurídico. Digamos que tenemos un globo, sumimos y ahí ya se constriñe el bien jurídico tutelado. Quitamos el puño y vuelve a su estado normal, ¿no? Entonces dejó de comprimirse el bien jurídico tutelado, ¿no? Y así, por ejemplo, hablábamos del principio de accesoriedad limitada. En su momento dice el principio de accesoriedad limitada. Para ser punible la participación del inductor o cómplice, el autor del hecho principal debió de comportarse de manera típica, dolosa y antijurídica. Entonces, esto sucede para cuando en su momento quieren hacer punible la intervención de un partícipe inductor o un partícipe cómplice.
alguna ocasión me preguntaba un doctor y me decía, bueno, si el Ministerio Público formuló imputación en contra del sujeto X1 como sujeto activo del delito y vinculó a proceso por X delito. Y entonces el juzgado de distrito dijo, no, no hay delito. Posteriormente, el Ministerio Público trata de formular imputación en contra del partícipe, ya sea inductor o cómplice, por el dicho hecho delictuoso. ¿Y qué dirían? Pues es que al no haber delito, pues no hubo una conducta típica, por lo tanto, tampoco el partícipe pudiera cometer un delito. Dicen que lo accesorio sigue la suerte de lo principal, ¿sí? Entonces, en términos generales y por lo poco del tiempo, pues es que más o menos se ha desarrollado. ¿Cómo sería una teoría del delito conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, tomando en cuenta el artículo 141 y 405 del Código Nacional de Procedimientos Penales? No obstante lo anterior, que se puede tomar en cuenta también el artículo 327 y 410 de dicho ordenamiento legal. Pues yo espero haber podido desarrollar un esquema, doctor David, pues, teoría del delito, y yo creo que sí necesitamos más tiempo para que en su momento podamos pues platicar, pues desglosar cada uno de los elementos de la teoría del delito pues esto requeriría, yo creo, más tiempo, ¿no, doctor? Un diplomado completo y bueno, no sé cuántas sesiones, porque pues como no lo ha sintetizado usted maravillosamente, como siempre, pues se ve muy fácil, ¿no? Pero efectivamente a muchos nos cuesta mucho trabajo pues digerirlo. De repente no entendemos la necesidad que muchas veces podemos tener, bueno, sobre todo pues en cualquiera de los ámbitos en que nos desarrollamos como sujetos procesales, ¿no? No nada más para defensores, para cualquier sujeto procesal, porque pues pudiera estar un punto de defensa ahí, un punto de ayuda, un punto de acreditar una conducta. Entonces, si no tenemos y no comprendemos, como bien lo decía usted, que le preguntaba a los ministerios públicos algunas cuestiones, pues lógicamente que eso no es correcto, ¿no? Vamos a entender que hay bastante conflicto porque no podemos atención en la importancia de esta teoría del delito, ¿no? Que pareciera, de repente, maestro, hablar de teoría del delito en el Código de Procedimientos Penales, pues se supone que es procesal, como bien usted lo dijo, ¿no? Desde un inicio todos estábamos enfocados cuando se da la apertura a este sistema, pues todos estudian lo procesal y casi hicimos a un lado el Código Penal, ¿no? Diciendo que se hacía a un lado y que iba a desaparecer y bueno, ya hubo muchos conflictos, pero cuando aterrizamos y decimos, no, es que la cuestión teórica, la teoría del delito sigue vigente y sigue siendo necesaria, como muchas otras, la procesal, la de amparo, derechos humanos, muchas que se han ido concatenando con la teoría del delito y que bueno, pues ahora nos obliga a estudiar seguramente más a profundidad este tema. Siempre es grato oírlo, maestro, estar atento a sus comentarios y bueno, ojalá y pudiéramos algún día manejar una memoria así como la que usted nos expresa, pero bueno, esto nos invita a reflexionar y a entender que necesitamos estudiar y profundizar más en la teoría del delito. No sé si hay alguna pregunta por aquí en el foro de plataforma de los compañeros. Pueden abrir su micrófono, hacer la pregunta que consideren pertinente para dar cabida a nuestra sesión del día de hoy. Adelante, compañeros, pueden realizar alguna pregunta, pero sí, efectivamente, nos falta muchísimo tiempo para poder desarrollar, pues como usted lo sabe, el temario, ¿no? Un temario, pues muy concreto, desmenuzado, pero con aquellos recovecos, aquellos secretos que, pues, a muchos nos gustaría conocer. Ya hay que irlo organizando, doctor. Claro que sí, no, sí, cómo no, claro que sí, con todo gusto. Pues compañeros, no sé si haya algún
¿Algún comentario? Con todo gusto los escuchamos. Espérame ahorita. Adelante, compañero Alberto, lo escuchamos. Sí, buenas tardes. Primeramente, permítame extenderle ahí al ponente un reconocimiento y también a usted, maestro, por organizar estos eventos de calidad. El maestro nos expuso de manera muy clara, de manera muy nítida, ¿sí? Cuáles son los elementos ahí de la teoría del delito, la conducta, tipicidad, antijuricidad, culpa, etcétera, etcétera. Yo quisiera, si hay tiempo para eso, que nos explicara así de manera muy general, ¿sí? Sobre la teoría finalista. Si es esta la que guía el Código Nacional de Procedimientos Penales. Es todo cuanto, les agradezco mucho y les mando un saludo desde Sinaloa. Gracias. Gracias, compañero. Adelante, maestro. Adelante, maestro Miguel. Doctor, buenas tardes. Bueno, aprovechando el foro para saludar a mi entrañable amigo José Luis Mi Sánchez. estimado Un gusto amigo, verte, ¿cómo amigo. estás? Pues aquí, mira, aprovechando la oportunidad de escucharte, amigo. Yo quisiera voy a exprimirte un poquito. Hay un punto muy fino entre para hacer la diferencia entre el dolo eventual, José Luis, y la culpa con representación. Si es que no está mal planteada mi pregunta, porque yo me gustaría que muy claramente, como nos explicas, y que me orientaras aprovechando el foro, José Luis. Sí, sí. Sí está bien planteada mi pregunta, o ni mi pregunta está bien planteada, maestro. No, sí está bien, mi estimado amigo. Bueno, primero con la pregunta del maestro, ¿no? Este, me decía que si en su momento estamos en una teoría finalista o no. Fíjense, yo creo que si checáramos nosotros qué es el causalismo, neocausalismo, finalismo, funcionalismo y postfuncionalismo, pues vemos que muchas figuras del causalismo se siguen ocupando. Por ejemplo, la estructura de conducta típica antijurídica y culpable se sigue utilizando en el sistema finalista. Únicamente la ubicación de los elementos antes, ¿dónde se estudiaba dolo y culpa? Pues a nivel culpabilidad, ¿no? O sea, dolo y culpa se estudiaba a nivel culpabilidad. Posteriormente, con el finalismo, se va a estudiar un tipo objetivo, un tipo subjetivo y un tipo normativo. Entonces, dicen, antes el dolo tenía un elemento cognitivo, volitivo y conciencia de la antijuridicidad. Entonces, hoy se estudia un dolo bueno y únicamente se estudia el elemento cognitivo y el elemento volitivo y conciencia de la antijuridicidad, donde se estudia a nivel culpabilidad. O sea, se arranca del dolo conciencia de la antijuridicidad y únicamente se maneja dolo elemento cognitivo y elemento volitivo, y conciencia de la antijuridicidad la quitamos de dolo y la dejamos como elemento de la culpabilidad. Y yo creo, para saber si estamos, dónde se está estudiando dolo y culpa, como lo decía el finalismo, pues tendríamos que acudir a la definición de dolo. Normalmente la mayoría de códigos de la República, hice un estudio de dolo en todos los códigos de la República y en su momento también fui asistido por el maestro Rubén Quintín. Y en algunos códigos de la República no se maneja dolo eventual, únicamente dolo directo y indirecto, y en otros sí se maneja dolo directo, indirecto y eventual, ¿no? Entonces,
Si nosotros nos vamos, por ejemplo, al Código Penal Federal o al Código Penal de la Ciudad de México, que dice que es dolo. Si vamos al Código Penal Federal, dice, al que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible su resultado típico, quiere o acepta la realización del hecho descrito por la ley. Dice conocer los elementos del tipo penal. Pero si nosotros nos vamos al Código de la Ciudad de México, dice que dolo es el que conoce los elementos objetivos del tipo penal, ¿sí? Entonces, ahí estaríamos viendo que es arrancar a la conciencia de la antijuridicidad para estudiar a nivel culpabilidad. Y yo creo que en el Código de la Ciudad de México, Código Penal de la Ciudad de México se ve más claro que el dolo únicamente está integrado por dos elementos. El dolo estaría integrado por qué? Elemento cognitivo y elemento volitivo, conocer y querer ese hecho delictuoso, ¿no? Entonces, en otros estados de la República todavía se sigue estudiando a nivel culpabilidad y se dice que el dolo está en el, a nivel culpabilidad. Incluso todavía hay algunos libros que dicen que estudian el dolo a nivel culpabilidad, pero yo creo que no. Incluso las formas de intervención delictiva también nos pudieran ayudar para saber dónde está ubicado. Y si decimos que el finalismo en su momento divide en tipo objetivo, subjetivo y normativo, pues entonces diríamos que sí hay una tendencia al finalismo, pero también no se puede hacer tajante que digan causalistas, neocausalismo, finalismo. No, no. Yo creo que es más como dice el maestro Quintino, que tomamos elementos de cada una de las corrientes y ahora lo único que cambia es dónde se ubican cada uno de esos elementos. Fíjense, el maestro Miguel estaba preguntando, bueno, ¿qué diferencia pudiera haber entre dolo eventual y culpa con representación? Fíjense, yo creo que si tuviéramos la respuesta exacta, diríamos, no, pues ya resolveríamos muchos asuntos, ¿no, amigo? Pero ¿qué es lo que dicen? Fíjense, algunas veces lo he comentado con el maestro Quintino y ponía como ejemplo ¿no? Que para saber si estás actuando con dolo eventual o no, decía, haz de cuenta que el 14 de febrero tú quieres tener relaciones sexuales con tu novia, ¿no? Y que te dé la prueba del amor. Y tú le dices, oye, ¿no me puedes dar la prueba del amor? Y te dice, no, ¿cómo crees? Si te doy la prueba del amor, ya no te vas a querer casar conmigo, ¿no? Ándale, mira, de todos modos ya nos vamos a casar. Y te dice, no. Y le dices, bueno, si no me das la prueba del amor, no me caso. Y entonces, pues ya, la convence, ¿no? Y le da la prueba del amor. Y al mes agarra, viene con su certificado médico y dice embarazada, ¿no? Y le dice el maestro, pues ya que de todos modos nos vamos a casar. Entonces yo les decía, cuando en su momento vayan a tener relaciones, digan con dolo directo o dolo eventual. Dolo directo, ¿qué sería? Querer tener un hijo, ¿no? Pero dolo eventual no lo quiero tener, pero en caso de que acontezca, lo acepto. O sea, ¿qué es? Yo, dice el que conociendo los elementos del tipo penal o previendo como posible un resultado, o sea, yo preveo como posible un resultado típico y lo acepto. En caso de que acontezca inculpa con representación, no lo acepto. Nada más que habría que checar todas las teorías no cognitivas y volitivas al respecto del dolo eventual para ver la diferencia entre dolo eventual y culpa con representación. Pero eso lo estudiaremos más a fondo, amigo, cuando pues, organice aquí un curso más amplio el maestro Aboites. Claro Y que me da sí, claro gusto, que sí. me da gusto verte, mi queridísimo maestro Miguel. Igualmente, José Luis, muchas gracias por los comentarios. Estamos atentos. Si el doctor organiza algo, con todo gusto vamos a estar aquí. Saludos, amigo. Un abrazo, doctor. Tú sabes Igualmente, mucho, igualmente, mi Miguel. estimado maestro. Hasta Cuídense luego, mucho. Aboites.
Claro que sí. Pues no sé si hay alguna otra pregunta, compañeros, que gusten formular, si no, para ir cerrando esta sesión. Y bueno, maestro, pues me imagino que ahí la chica no le quedó otra cuando le prueben la prueba del amor que decir, claro que sí, que cómo no. ¿No? Como dice el maestro Quintino, que sí, que claro, que cómo no. Pues ven. Que sí, que claro, que cómo no. Bueno, pues compañeros, si no hay otra pregunta, les damos las gracias. Bonita tarde, que Dios los bendiga. Y bueno, en nuestra parte, le haremos llegar su constancia de participación al maestro José Luis Sánchez Romero por esta plática tan extraordinaria que nos ha regalado. Y que bueno, pues vamos a ver precisamente ahí armar un curso intensivo respecto a la teoría del delito. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Buena tarde. Buenas tardes a todos. Muy buenas tardes.